Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy la profe Jess y el día de hoy quiero compartir con ustedes la forma en que elaboro estas baquetas o golpeadores para trabajar en la clase de música, ya sea para trabajar con tambores, con xilófonos, con cajitas chinas. Nos sirven mucho estos golpeadores que a veces suelen perderse tanto, entonces esta es una buena estrategia cuando no contamos con muchos de ellos. Antes de empezar vamos a mirar cuáles son los materiales que necesitamos para realizar nuestros golpeadores, así que empecemos. Prepararemos una mezcla de pegante y agua, procurando que contenga más pegante que agua. Esto con el fin de tener un mejor control al manipular y que al secar sea muy rígido. Con la ayuda de un pincel vamos a humedecer el papel higiénico con nuestra mezcla y lo vamos arrugando poco a poco hasta ir formando una bolita del tamaño que necesitemos. Este es un proceso repetitivo y es importante mantener muy impregnado el papel con la mezcla. Al terminar la bola de papel, humedecemos nuestras manos con el engrudo para darle una forma más pulida sin que se nos adhiera a nuestras manos. Con la ayuda del escarpelo haremos un orificio cuidadosamente en el cual mediremos que quepa el palo de madera que vamos a usar, medimos que quede muy ceñido y dejamos secando mínimo 2 días. Cuando esté completamente seco, vamos a lijar para darle un acabado más pulido y de superficie lisa. Esto lo puedes hacer con cualquier lija, no muy áspera y de entre 250 a 320. Luego del lijado, procederemos a introducir el palito de madera y dejaremos secando 30 minutos o más si es necesario. Por último, vamos a pintar y decorar nuestros golpeadores con los colores y diseños que sean de nuestra preferencia. También los podemos pintar de un solo color. Recuerden que si son niños quienes los están elaborando, la idea es que sean ellos quienes usen su imaginación y colores preferidos al pintar. Esta es solo una de las tantas formas que les quiero mostrar que tenemos para decorar y pintar nuestras baquetas o golpeadores. Y listo, terminamos. Bueno, y así quedaron nuestros golpeadores. Yo quise hacer 2 pares para demostrarles que podemos trabajar con distintos tamaños. Hice un par de golpeadores grandes para trabajar con instrumentos grandes como tambores o recipientes de plástico como canecas en caso de que no contemos con tambores, y quise hacer también un par de golpeadores pequeñitos para mostrarles que es posible hacerlos pequeños para instrumentos que requieren más precisión al tocar. Recuerden que la idea es que el engrudo, el pegante que trabajamos para hacer las bolitas, sea muy consistente y tenga más pegante que agua. Esto es muy importante porque es lo que va a hacer que nuestro golpeador quede muy rígido, casi como una piedra. Si no queda rígido, si queda blandito, que uno lo puede aplastar, al golpearlo no va a dar un buen sonido porque va a amortiguar un poco al estar blandito. Y recuerden por favor dejar secar muy bien, si es posible 2 o hasta 3 días, para que seque bien internamente y consigamos la consistencia que queremos. Y eso fue todo por hoy. Espero que les sirva mucho, nos ayuda mucho a salir de apuros cuando se nos pierden nuestros elementos de clase. Y espero que también lo puedan realizar en clase con sus alumnos. Los niños disfrutan mucho hacer este tipo de actividad. Recuerden que en mi canal encuentran una lista de reproducción en la que hemos aprendido a elaborar distintos instrumentos musicales con materiales sencillos. Así que por aquí se las voy a dejar para que vayan a verla. Los invito a estar muy al tanto del canal porque estoy subiendo todo tipo de videos constantemente. Recursos para clase, instrumentos musicales, actividades para niños, así que los invito a que se suscriban. Nos vemos en próximos videos. ¡Chao!